tenemos unas células que se llaman células acompañantes, ¿sí? Y las células del parénquima, que ya se encontrarían entre xilema y floema. Bien, las células acompañantes son células que tienen un citoplasma muy denso con muchos organelos, ¿sí? Y estas van a tener muchas mitocondrias muy activas, ¿sí? Van a estar unidas definitivamente a los vasos, ¿sí? Por plasmodesmos de tipo desmotúbulos, que van a ser también semejantes a un embudo que vacía a los vasos del floema, ¿sí? Forman un complejo célula acompañante y elemento de tubo que muere simultáneamente. Es decir, las células acompañantes son las que sostienen al elemento de vaso, ¿sí? Elemento de vaso del floema, ¿sí? Y le van a proporcionar las proteínas, le van a proporcionar todos los productos del metabolismo, ¿sí? Que no puede hacer el elemento criboso porque el elemento criboso se dedica solamente al transporte, ¿sí? Entonces aquí tenemos pues, las células acompañantes, van a estar proporcionando todos esos elementos, son células completas, con muchos organelos, con mucha actividad metabólica, y que llevan a cabo entonces toda la biosíntesis, todo el transporte de materiales que siempre están proporcionando al floema, ¿sí? A todos a cada uno de los elementos de vaso, ¿sí? Bien. Bueno, otra cosa que tenemos que entender para poder hablar un poco de los experimentos que nos indican cómo es el transporte en el floema es que, como decíamos, el transporte se da de los órganos fuente, que son primariamente las hojas, ¿sí? Las hojas se pueden autoabastecer de fotoasimilados, pues obviamente ahí los tienen, ahí los producen y ahí mismo los van a aplicar donde se requieran en la hoja. Pero principalmente la función de la hoja para hacer la fotosíntesis es llevar todos estos fotoasimilados, ¿sí? Hacia órganos que se llaman órganos sumidero, ¿sí? Entonces, los órganos sumidero, pues por ejemplo un tubérculo, por ejemplo una raíz reservante como las de la zanahoria, van a acumular todos estos productos de la fotosíntesis, ¿sí? Y pues entre esos órganos sumidero, por ejemplo, podríamos tener también frutos, ¿sí? Que van a recibir todos estos fotoasimilados. Ahora, esta flechita, ¿cómo nos la explicamos? Obviamente no es desde luego el fruto de la papa, pero recuerden que la papa puede germinar, ¿sí? La papa, en esos ojitos que son yemas que tiene este tubérculo, ¿sí? Se van a producir estas yemas y ahí la papa, si recibe suficiente luz y si tiene acceso a nutrimentos, ¿sí? Puede germinar y me forma, pues ya como tal, la parte aérea y empieza a formar raíces, ¿sí? Si cae en el suelo, pues así se comporta. ¿Qué quiere decir? Que este órgano reservante, pues la función que tendría de manera natural en las papas, pues es que funcione como un propágulo, ¿no? O que funcione como un órgano de latencia, ¿sí? Para que éstas pierdan la parte, sobre todo la parte aérea, ¿sí? En épocas que no son favorables para la planta, y después germinan, ¿sí? Germinan y me forman la planta. Es decir, ahora los fotoasimilados que estuvieron aquí reservados se van a mover en sentido contrario de como se había movido inicialmente. ¿Qué quiere decir? Que no siempre las hojas van a ser los órganos fuente, ¿sí? Este órgano también puede ser un órgano fuente, las raíces también en un momento dado, las raíces de la zanahoria, se retira la parte aérea, ¿sí? Y la raíz puede dar lugar a un rebrote, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí se puede dar lugar a este rebrote una vez que las hojas ya llevan a cabo la fotosíntesis, pues ya esto vuelve a almacenar sustancias de reserva, ¿sí? Y así tenemos entonces una dinámica en donde no solo los órganos fuentes son las hojas, ¿sí? Bien, aquí tenemos a los órganos productores. ¿Cuáles son los órganos productores o fuente? Hojas fotosintéticas maduras, solo cuando están maduras, y órganos reservantes maduros, ¿sí? Entonces, los órganos en que se producen o liberan los fotoasimilados en exceso van a hacer sus excedentes a otros sitios. Ay, me está entrando una llamada que es importante. Les voy a pedir que me den chancecito. Perdónenme, por favor, discúlpenme. Esta sí es importante. Permítanme. Bueno.
¿Cómo está, maestra? Perdón, discúlpenme, por favor. Ya estoy en todos lados, menos donde tengo que estar. A ver, muchachos, perdonen. A ver, nos habíamos quedado en que estábamos hablando, vamos a empezar con esta diapositiva, que los órganos fuentes son hojas fotosintéticas maduras u órganos reservantes maduros, que van a producir sus fotosimilados y los van a mandar a órganos sumideros, que pueden ser ápices de raíces y tallos, yemas axilares en crecimiento de todo tipo, hojas en expansión, fíjense, hojas nuevas que se están formando, son órganos sumideros, flores, frutos y semillas, órganos reservantes en formación, y obviamente hasta que estén maduros, siguen siendo órganos sumideros. ¿Sí? Entonces, los órganos que no producen fotoasimilados o que producen en menor cantidad que la necesaria para sus procesos son los importadores netos. Estos van a ser órganos sumideros. ¿Sí? Espero que con esta diapositiva ya nos quede como que más claro. Bien, ahora vamos a revisar una serie de experimentos en donde se demostró todo esto que les estoy platicando. ¿Sí? Bien. Se tomó una plantita, ¿sí? De Vicia faba de haba y se colocó en un contenedor hermético, ¿sí? Con plegias, con estas plegiglas, en el cual se genera dióxido de carbono, pero con carbono 14, ¿sí? Estos experimentos pues, son del siglo pasado, que pues, ahorita les encanta hacer experimentos con RNA, con DNA mitocondrial, con RNA ribosomal, pero entonces, pues la onda era hacerlos con carbono radioactivo, ¿no? Y entonces, este carbono 14 nos servía para marcar, porque cuando lo revelábamos en las fotografías de microscopía, pues se podía observar, se depositaba, ¿no? Y podíamos saber que allí estaba. Entonces, se dejó durante 35 minutos, ¿sí? Y se incorporan se ve que se incorpora en forma de azúcares, ¿sí? Es decir, el dióxido de carbono que está aquí, que se puso en estas hojas, en este sello, aquí obviamente se cuidó que no se maltrataran el tallo, pero aquí se está produciendo el dióxido de carbono, carbono 14. Y después se tomaron muestras del resto de la planta, ¿sí? De esta zona del tallo, y se observan los tubos cribosos pigmentados, y se observan ya en cortes transversales, en cortes longitudinales, perdón, los tubos cribosos, que son los que más tienen este carbono 14, ¿sí? Entonces, con esto se demuestra dos cosas. Uno, que en la fotosíntesis el dióxido de carbono
que se incorpora procede de la atmósfera. Y por otra parte, otra cosa que se demuestra, pues es que los productos de la fotosíntesis se transportan a través de los tubos fibrosos. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el sentido de circulación de los fotoasimilados y cómo ocurre? Aquí se realizaron otros experimentos, además del clásico experimento que acabamos de ver con carbono 14, que se le puso así como se le podía poner ese carbono 14 a las hojas, de esa manera sellándolas, pues se les podía incorporar este carbono 14, y a una hoja inferior en la planta se le puso otro compuesto, otro reactivo que se llama fluoresceína, ¿sí? Que es un compuesto que así florece, tal y como lo estoy comentando, ¿sí? Y entonces se le incorporó este compuesto a una hoja inferior y se observó después de hacer el experimento que tanto las hojas superiores mostraban residuos de fluoresceína como las hojas inferiores tenían residuos de carbono 14. Y esto lleva a una conclusión, ¿sí? Aquí se da un circuito, la fluoresceína se transporta hacia arriba, se transporta de regreso, y ambos, ¿no? El carbono 14 también se transporta en ambos sentidos. ¿Qué quiere decir? Que la corriente de flujo del xilema es bidireccional, ¿sí? Obviamente un vaso independiente puede tener una sola dirección, pero ya como tal el tejido puede mover su torrente, su circulación en ambos sentidos. Es decir, el flujo del floema puede ser ascendente o descendente, puede ser horizontal, ¿sí? Y entonces, esto se le conoce como anastomosis lateral, ¿no? El flujo puede ramificarse y volverse a unir, ¿no? Entonces, en este sentido, es una diferencia importante con el xilema, ¿no? El xilema solamente, la corriente neta se mueve en dirección ascendente, ¿no? Y en este caso, pues tenemos tanto dirección ascendente como dirección descendente. Tenemos un flujo bidireccional. Bien, este experimento nos muestra una serie de autorradiografías de hojas, ¿sí? De calabaza, en donde se ve la transición del estatus de la hoja en relación a su crecimiento, ¿sí? A la planta en otro sitio, en un sitio ajeno a esta hoja, se le proporciona carbono 14 y se hace el seguimiento de la hoja, de las hojas desde que son pequeñitas y se están expandiendo, entonces aparecen llenas de carbono 14. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretaríamos a lo largo de las figuras A a la D? ¿Quién gusta participar? ¿Dedocráticamente escogemos, maestra? Yo creo que sí, porque si no, no te van a hacer caso, ¿no? Se me van a amontonar y no van a dejar, no voy a escuchar, no vamos a entender bien qué dicen. Así es. Pues escogemos a quién, a Alma. ¿Para qué tienes a Snoopy, Alma? Por eso me acordé. ¿Qué dices, Alma? Disculpe, profesor, pero mi audio ahorita se escucha un poquito cortado. Te estoy escuchando. Sí, tú a mí. ¿Qué sucede? A ver, acuérdate que estamos hablando de que se incorporaba carbono 14 y el carbono 14 se movía al resto de la planta. Entonces, en este caso es una hoja joven que va pasando por diferentes estadios de edad y se le pone carbono 14. ¿Qué es lo que se observa aquí? Bueno, lo negro representa la concentración de carbono, ¿verdad? Ajá, de carbono 14. Que se le está incorporando a la planta por otro lado. Pues conforme a la maduración yo puedo observar que se disminuye este elemento. Ajá. Pero... ¿Y cómo lo interpretarías? Entonces, ¿qué sucede a la medida que va creciendo la hoja? Pensemos en términos de importación y exportación de fotosíntesis, de fotosimilados Pues o de productos. Podría ser que el organismo lo está como desechando o utilizando para su metabolismo. Ajá, fíjate, una hoja que se está expandiendo se ven amarillitas, ¿no? Se ven blanquitas, todavía no se ven verdes. Eso quiere decir que todas las reacciones químicas que se están dando para la síntesis de componentes en la hoja necesitan energía, y esa energía ¿de dónde procede?
Si la hoja joven está toda verde clarito, verde pálido y amarillita, ¿de dónde proceden todos los productos que están utilizándose? Pues podría ser del medio en el que se está desarrollando. De otras partes de la planta que le están proporcionando todo ello, ¿sí? Porque, pues obviamente la planta tiene unas hojas jóvenes y otras hojas maduras. Y entonces todos estos fotoasimilados, ese carbono 14 que se puso en esas hojas maduras, ¿sí? Se está moviendo y está llegando aquí en la planta, en la hojita muy joven, está llegando de manera neta. Y poco a poco la hojita empieza a madurar su aparato fotosintético y entonces empieza a producir su propio dióxido de carbono. En este caso, como el dióxido de carbono que recibe la hoja en este sitio no es carbono 14, pues empieza a desplazar a medida que madura, se convierte en un órgano fuente y entonces termina por desplazar completamente al carbono 14 y ya el flujo neto es de la hoja hacia la planta. En un principio era de la planta hacia la hoja y al final el flujo neto va a ser de la hoja hacia la planta. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí para todos? Creo que no sé si te estén haciendo caso, no contestes. Y eso es lo que ya de repente como que dices, híjole, así no me llevo. ¿Mande? ¿Podría repetir de dónde hacia dónde va lo último que dijo, por favor? A ver, miren, acuérdense de esto. Podemos tener una planta muy, podemos representar aquí una planta muy, frondosa, ¿sí? Pero en esa planta frondosa va a haber hojitas que se están formando apenas, ¿sí? Y esas hojitas que se están formando apenas puede ser una de estas, ¿sí? En un principio, cuando la hoja está formándose, está inmadura, es una yemita, ¿sí? Y empieza a aparecer y a tomar la forma de la hoja. No sé si se han fijado cómo se ven. ¿Se ven pálidas? ¿Se ven de un color verde pálido o hasta amarillento? ¿Sí o no? Sí. Bueno, eso quiere decir que y obviamente esta hojita lo que hicieron fue, a otra parte de la planta le pusieron carbono 14. Entonces, el carbono 14 fluía hacia todos los órganos que son vertederos o sumideros. Y pues las hojas que se están formando no pueden hacer fotosíntesis. El aparato fotosintético apenas se está formando. Se están formando los tejidos. Pero obviamente toda la energía y toda la biomasa necesaria que se está trabajando aquí a través del metabolismo, pues toda la fuente de energía proviene y los componentes provienen de los fotosinteatos que se producen en otras partes de la planta. Es decir, al principio de su desarrollo una hoja es un importador neto, es un organismo sumidero. A medida que va madurando, empieza a formar su propio aparato fotosintético. Esta hoja no se le está dando carbono 14, se le está dando a otras hojas de la planta. A pesar de que a las otras hojas se le siga dando carbono 14, ¿sí? Esta hoja, cuando empieza a hacer fotosíntesis, como no recibe carbono 14, no está sumergida en carbono 14 atmosférico, empieza a fijar el carbono normal, el carbono 12, ¿sí? Y empieza entonces a producir sus propios fotoasimilados y como es activa, hasta que se vuelve completamente activa, va desplazando. ¿Qué quiere decir? Que de ser importadora llega un momento de balance y después llega un momento en que es exportadora neta de fotoasimilados. Un órgano que al principio de su desarrollo era un órgano sumidero se convierte en un órgano fuente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso chicos. mismo. Sí, profe. El gallo dijo que sí, maestra. Sí, ya vi. El gallo dijo, está re padre o algo así en ese tono. Bueno, algo semejante sucedería, por ejemplo, con una raíz de zanahoria. Se empieza a desarrollar la raíz y le pongo yo a las hojas de la planta el carbono 14 y la raíz pues la vería toda negra cuando está ya bien madura. Pero si después le corto ese follaje y dejo que la raíz regenere, porque eso sucede en la naturaleza, muere la parte aérea el primer año y al siguiente año la raíz forma brotes, entonces la zanahoria, si la pudiera ir siguiendo, va a ir perdiendo todo ese carbono
para formar el follaje, ¿sí? Y se va a quedar con una pequeña cantidad, ¿sí? ¿Queda claro? Bueno, son experimentos muy interesantes, estaban padres porque los hacían así con carbono 14 y se podía ver e interpretar así como visualmente lo que estaba sucediendo. Entonces, por eso son experimentos muy interesantes. Este otro está también muy padre, ¿sí? Resulta que lo que querían hacer era saber cuál era la composición del fluido del floema, ¿sí? Y para poner eso, no saben cómo sufrieron, ¿sí? Pusieron microagujas, pusieron microinyecciones, pero siempre terminaban destruyendo la célula. Hasta que se dan cuenta de estos bichos, de los áfidos, ¿sí? Y pero resulta que este áfido, pues aquí lo tienen pegado a la planta y está succionando, y por otro lado, pues está casi defecando, ¿no? Pero lo importante, lo que se les ocurrió hacer fue que de los áfidos, pues les mochaba, en el momento en que inyectaban, les recortaban el aparato bucal, retiraban al bicho, y veían que del aparato bucal salían gotas salían gotas del estilete que había dejado ahí el bicho. Y entonces esas gotas las analizaron, ¿sí? Y se dieron cuenta de la composición que tenía. Y aquí están comparándonos a la planta de ricino con una planta de yuca, ¿sí? Y entonces, pues podemos ver que la mayor parte de los componentes, ¿sí? En peso seco, ¿sí? Porque esto era composición en peso seco, pues teníamos una alta cantidad de sacarosa. En peso húmedo, la sacarosa es como el 80%, ¿sí? En materia total seca, teníamos como del 10 al 12.5 en el ricino y como del 17 al 19 en yuca, ¿sí? La sacarosa tenemos como del 8 al 15, del 8 al 10 como en ricino y como del 15 al 18 en la yuca. Y bueno, lo que ya, si me pongo a seguir leyendo esto, pues lo pueden hacer ustedes, pero de aquí vale la pena de notar que pues aquí hay todos los productos del metabolismo, aminoácidos y amidas, proteínas, ácidos orgánicos, incluso minerales, vean, fosfatos, sulfatos, cloruros, potasio en grandes cantidades. Recordemos que el potasio se mueve libremente, sales de fosfato definitivamente se requieren en todo el metabolismo, y también hay hormonas, ¿no? Auxinas, giberelinas. Otra característica que tiene este fluido es que tiene una determinada conductividad eléctrica. Pues ¿por qué? Porque hay minerales y porque están en solución acuosa, ¿sí? Y tiene un potencial osmótico que tiende a ser bajo. ¿Por qué? Pues porque tiene muchos solutos, y muchos de esos solutos son osmóticamente activos, es decir, son solubles en agua. Y por lo tanto, reducen el potencial osmótico del floema, ¿sí? Eso lo notamos y lo encerramos de rojito. Bien. Entonces, estas conclusiones pues, nos dicen que ya midiendo otras características, pues que el fluido del tallo, ¿sí? El fluido del xilema, tiene pHs que son muy iguales a 8, ¿sí? Y que son mayores al pH del citoplasma, ¿sí? Y mayores al pH del xilema. Tiene de un 10 a un 25% de materia seca, con un bajo peso molecular de sustancias disueltas, que todas son osmóticamente activas, la mayoría de ellas, y tiene un potencial osmótico que va de -1 a -3 megapascales en los casos más exagerados. Pero pues es como de -1.5 hasta -2.5, -3 megapascales. Y a ese nivel, regularmente es un potencial osmótico que puede ser más bajo o más alto dependiendo de en qué fase de flujo estén los productos de la fotosíntesis, ¿sí? En ese sitio el xilema. Tiene una viscosidad muy alta que puede ser hasta el doble de la del agua, ¿sí? Y tiene principalmente sacarosa de un 80 a un 90% del peso seco en la mayoría de las plantas, ¿sí? Y tiene concentraciones bajas de minerales y hormonas, y desde luego tiene altas concentraciones de potasio de 50 a 100 milimolar, ¿sí? Y RNAs estables con baja actividad de ribonucleasa, ¿sí? Algunos RNAs llegan a moverse de las células acompañantes hacia el floema. Bien. Y entonces, una cosa que se pusieron a medir es las velocidades de translocación en centímetros por hora, ¿sí? A ustedes les pueden parecer lenta, pero recuerden que es un flujo muy viscoso en tuberías de diámetro microscópico,
¿sí? Entonces imagínense imagínense que queremos hacer circular por un capilar miel o una solución muy azucarada como las que se trabajan para la práctica de potencial de agua, ¿no? Entonces, pues simple y sencillamente se vuelve muy difícil, ¿no? Pero bueno, esto se da, ¿sí? Entonces aquí tenemos el tallo de pino, de fresno, de pomea, de olmo, de trigo, ¿sí? De girasol, de maíz, ¿sí? Y tenemos velocidades que son muy altas, ¿no? Pues el de maíz es sorprendente, hasta 660, ¿sí? Centímetros por hora, ¿sí? Bien, estaríamos hablando de 6.6 metros por hora, ¿sí? La velocidad de translocación que tiene el floema. Y estas velocidades de translocación resulta que no se pueden explicar con mecánica simple de fluidos, hablando de que tengan que ver, por ejemplo, con difusión u otro proceso así semejante. No, son muy rápidas para explicarlas de esa manera. Y entonces aparecen las preguntas de cómo explicarla, y esas preguntas se han hecho desde que se empezó a revisar toda esta estructura desde el siglo XIX. Se empezaron a proponer teorías cuando la corriente mecanicista de la biología, es decir, la parte de los fisiólogos, ¿sí? Empieza a gestar lo que es la fisiología de las plantas y la fisiología animal. Empiezan a buscarle las explicaciones mecánicas de cómo ocurre esto. Y bueno, pues estos son ya datos más recientes del siglo pasado, del siglo XX. Y se han propuesto muchas teorías. La más aceptada fue propuesta en 1930 por Ernest Mach, y dice que el movimiento de las sustancias en el floema ocurre por un transporte a larga distancia, ¿sí? ¿Cómo se da ese transporte a larga distancia? Pues él propone, y es muy cuestionado, le tiran mucho, pero no ha surgido otra teoría que rebata esta hipótesis. Es la hipótesis más aceptada, ¿sí? Actualmente, y está en el rango de teoría, no es una ley. El movimiento se produce entonces por diferencias de potencial de agua entre las fuentes y los sumideros, y estas va a estar provocada por las diferencias de concentración de azúcares al interior de los tubos cribosos. Es decir, en el interior de los tubos cribosos se genera un potencial de agua, ¿sí? Muy bajo, que forza la entrada de agua y de alguna manera genera ahí un potencial de presión que empuja el movimiento en el floema. Algo semejante a lo que ocurre en el cilindro vascular de las raíces. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que explicar para poder entender todo esto es cómo llegan los fotoasimilados al floema, ¿sí? Entonces, tenemos 3 etapas, que son la carga, el transporte y la descarga. ¿De acuerdo? Bien. La carga del floema. Desde que las células del mesófilo al parénquima se van a mover por plasmodesmos. Ahí no hay problema. Si los fotoasimilados se están moviendo por los plasmodesmos, simplemente están moviéndose en ese gradiente a favor del gradiente de concentración y están atravesando por poros de las células y pasando de una célula a otra célula y se mueven hasta llegar a donde está el tejido del floema, afuerita de la puerta, a tocar la puerta. Todavía no entran. Se mueven del parénquima al interior del tubo criboso, ¿sí? Pero tienen que atravesar las células acompañantes, ¿sí? Se pueden mover vía plasmodesmos con una ruta simplástica, pero también se pueden mover por una ruta apoplástica, ¿sí? Pero por esta ruta apoplástica irían en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Para entrar, y entonces se necesita un aporte de energía para su paso al tubo criboso, ¿sí? Bien, entonces tenemos aquí las células, ¿sí? De los fotoasimilados, ¿sí? Y en estas células de los fotoasimilados, aquí está dando la fotosíntesis, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo, un esquema, en donde me muestra, ¿sí? El elemento de criboso, ¿sí? La célula acompañante, que es donde tiene que llegar los fotoasimilados, ¿sí? Y el órgano fuente. Pensemos que esta célula es la célula del órgano fuente, y entonces se va a mover vía plasmodesmos por simplasto, ¿sí? Hasta llegar a la célula acompañante, y por ahí, a través de los desmotúbulos, estos que les decía yo que parecen embudos, van a pasar de la célula acompañante a los elementos cribosos, ¿sí?
Y la otra parte del flujo puede ser por apoplasto. El apoplasto es el que vemos de color naranja, ¿sí? Entonces, en el apoplasto se va a dar el flujo, ¿sí? Por todas las células del parénquima, ¿sí? Hasta llegar, en este caso, la célula de la vaina de Las, ¿sí? Ahí van a llegar. Y de ahí tienen que pasar a la célula acompañante, pero eventualmente tiene que entrar del apoplasto al simplasto. Es decir, tiene que entrar, atravesar la membrana de la célula y lo va a hacer, ¿sí? Va a darse ese paso, pues como esta parte también es rica en fotoasimilados, pues lo va a hacer en contra del gradiente. Y por eso requiere un cotransporte, ¿sí? Un cotransporte donde la sacarosa entra y salen protones, ¿sí? Y se requieren ATPasas. Entonces se da ese transporte. Es un gasto de energía, pero de manera neta, pues es un gasto pequeño porque la mayor parte del transporte ocurre a nivel de simplasto, ¿sí? Y tenemos la ruta transmembranal ya para que el paso se dé en la carga del floema, se dé. Tenemos aquí representada la pared celular del apoplasto, la membrana celular y el citoplasma del simplasto en la célula acompañante donde se va a dar ese paso, ¿sí? Entonces tenemos aquí una alta concentración de protones. ¿Por qué? Pues los protones están saliendo por la actividad de esta ATPasa, ¿sí? Y esto genera, pues, ustedes saben, un gradiente de energía, ¿sí? Y entonces se da la posibilidad de que haya aquí esta acumulación de energía, pues se da esta bomba de esta ATPasa, es la que genera este pH, ¿sí? Que es más ácido en el apoplasto, y entonces se utiliza de alguna manera se utiliza esta energía para que después sea transportada la sacarosa, ¿sí? Junto con potasio al interior de la célula acompañante y de ahí a los tubos cribosos, ¿sí? Entonces el potasio que venía del xilema, que está presente ahí en las células del parénquima y en las células fotosintéticas, va a entrar por ahí, ya que está entrando la sacarosa, pues va a entrar con ella. Y así como está entrando el potasio, pueden entrar otras sustancias, pueden entrar los aminoácidos, las hormonas que comentaba, y todo eso está regulado, ¿sí? Entonces va a entrar aquí esta cantidad, ¿sí? Bueno. Entonces aquí tenemos el complejo elemento de vasocélula acompañante, ¿sí? En donde va a darse este transporte, ¿sí? Y aquí tenemos pues lo mismo, ¿no? Representado de otra manera, la ATPasa, la salida de protones, ¿sí? Los protones pueden regresar, es decir, no solamente puede entrar potasio, los protones pueden estar recuperando su equilibrio, ¿sí? Pueden estar sacarosa y entonces entra en cotransporte la sacarosa, ya sea con potasio o con protones, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces la sacarosa queda ya entra a través de una proteína que hace el simporte, ¿no? Que es un cotransporte de sacarosa en este caso con protón, o puede ser con potasio, ¿sí? Bien. La ruta por simplasto. La sacarosa, rafinosa, estaquiosa, ¿sí? Y otros azúcares, fíjense que la sacarosa es un disacárido, rafinosa y estaquiosa son otros disacáridos, se mueven de las células intermedias, ¿sí? A las células acompañantes, van a ser células grandes, células de mayor tamaño, van a tener muchas conexiones plasmodésmicas con las células de la vaina de Las o con las células simplemente del parénquima, ¿sí? Y van a tener esta continuidad entre el mesófilo y los elementos conductores. De manera que van a tener toda una continuidad y entonces van a estarse moviendo, ¿sí? Hasta llegar a los elementos cribosos, ¿sí? A partir de las células acompañantes que aquí están rotuladas como células intermedias, ¿sí? Aquí tenemos un esquema en donde comparamos el transporte apoplástico y el transporte simplástico, ¿sí? Entonces, tenemos el transporte de ¿qué azúcares? ¿Qué azúcares son las que se transportan principalmente por vía apoplástica? Se transporta sacarosa, ¿sí? Y por vía simplástica se transportan otros oligosacáridos que pueden llegar a tener de 2 o más unidades de glucosa, ¿sí? Además de la sacarosa, ¿sí? Es decir, que algunas pequeñas semicelulosas se pueden transportar por aquí, ¿sí? ¿Qué